¿Cómo está usted? Bien, gracias, aquí acompañándolos. Excelente. Para nosotros es un placer tener la presencia de la doctora Karina Cabrera para la presentación que tenemos el día de hoy. Entre su trayectoria laboral, es coordinador de programas médicos de la División de Áreas Médicas, Dirección de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social. También es médico supervisor de la Coordinación de Prevención y Atención a la Salud, órgano de operaciones administrativas concentrada, la OAT del sur del Distrito Federal. También es médico familiar en la Unidad de Medicina Familiar número 21, en el sur del Distrito Federal. Médico familiar en la Unidad de Medicina Familiar 243, en la Ciudad de México Poniente. Dentro de su trayectoria profesional, es doctora en gestión de instituciones educativas innovadoras, doctora en alta dirección, maestra en administración de hospitales y salud pública, especialista en medicina familiar, diplomada en gerontología por la Universidad Nacional de Nuevo León, así como vicepresidenta del Colegio de Especialistas y Residentes de Medicina Familiar ASOME 21, tesorera del Colegio de Especialistas y Residentes en Medicina Familiar ASOME 21, profesor colaborador, fundadora y asesora de tesis del curso de especialización en medicina familiar de la Unidad de Medicina Familiar número 4 en la Ciudad de México Sur, así como sinodal en el examen de certificación de posgrado para el Consejo Mexicano de Certificación en Medicina Familiar AC, así como multiconferencista en medicina familiar en congresos estatales, regionales, nacionales e iberoamericanos. Para nosotros es un placer escuchar nuevamente su ponencia y tenerla como invitada en estas sesiones. La sesión que nos presenta la doctora es la aceptación neurodivergente, una utopía a largo plazo. Adelante, doctora. Bueno, pues buenas noches a todos. Doctora Minerva, gracias por la invitación. Y bueno, le dimos un toquecito diferente a la presentación. Para ustedes, pues soy su par, solamente con Karina Cabrera Arcos. ¿Está bien? Y bueno, pues vamos a hablar de esta patología, porque al final del día es una patología, es un diagnóstico social, eh, no está contemplado en el CIE-10, sin embargo, es un término que engloba un fenómeno de aceptación. Y como bien dice la doctora Minerva García, la cual agradezco que le haya puesto el toque del tema, que lo debatíamos si nos parecía o no nos parecía. Una utopía es algo que se ve todavía a largo plazo, una pues un plan, diría yo, que ojalá se hiciera realidad en breve. Bueno, pues vamos a hablar de algo muy importante y algo de lo que yo orgullosamente me siento, ya a lo mejor no tanto desde la operación, porque como bien lo comenta la doctora, ya mi nivel, mi ámbito de trabajo diariamente, pues es algo totalmente ya del ámbito administrativo, sin dejar a un lado el conocimiento del operativo, que creo que es lo más importante porque es lo que nos deja tomar las mejores decisiones. Y algo que tengo muy tatuado y algo que he ido pugnando a lo largo de mi trayectoria profesional es que el director de la orquesta del Sistema Nacional de Salud siempre va a ser el médico familiar y es el protagonista de la atención primaria de la salud. No sé quién sea Liliana, Ivette y Angélica, si pudiéramos cerrar sus micrófonos, por favor. La atención primaria de la salud involucra, doctores, pues pensar en la sociedad, pensar en cada uno de nosotros, pensar en cada una de nuestras familias, pensar en el vecino, pensar en la gente de mi colonia, en la gente de mi estado, en la gente de todo el país. ¿Qué sería una de las tareas que tenemos los médicos familiares? Afortunadamente, tras la reforma en el artículo cuarto constitucional hace ya unos años, donde nos obligaba como personal de salud a garantizar la misma, hoy decimos que podemos solamente protegerla, ¿no? Sin embargo, nosotros los médicos familiares, a través de la atención primaria a la salud, debemos de garantizar el mayor nivel posible de qué, de calidad o bien de atención. Hace un rato o en la mañana que veía la presentación del nuevo gabinete y nuestro próximo secretario de salud, y no lo hago por fenómeno político, me declaro totalmente fuera de ello.
hablaba, ¿no? Él hablaba de, ¿cómo se llama? De la de la, gratitud, en lugar de gratuidad, de lo que pretende ser una atención en salud. Yo creo que ahí es donde debemos de ubicarnos. La atención primaria en la salud, doctores, nosotros somos los protagonistas. Sin embargo, ahorita cuando lleguemos a ese cuadrito color naranja que ven ahí en sus pantallas, no somos los únicos responsables. Lo que sí es que tenemos esa gran oportunidad de garantizar el mayor nivel posible de atender en forma primaria, es decir, de primera vez, porque la mayor parte de los pacientes siempre llegan con nosotros a nuestra población y darle siempre un enfoque preventivo o lo más preventivo posible. La atención primaria a la salud nos permite identificar, nos permite trabajar, nos permite echar mano y potencializar, pues la salud, el bienestar y una distribución que sea equitativa. Es decir, podemos hablar y pasarnos aquí horas hablando del acceso efectivo, de la calidad de la atención. Sí es el objetivo. Sin embargo, ustedes lo saben porque ustedes los viven diariamente y porque sé que ahorita vienen saliendo algunos de laborar. Afortunadamente o desafortunadamente, porque depende del cristal donde se mire, es resolver los bomberazos. Y hoy por hoy el médico familiar se encarga de resolver una necesidad. Y ahí la gran pregunta, la gran incógnita o a veces hasta la respuesta que tenemos para poder dar paso a este tipo de enfermedades o a este tipo de eh, definiciones que engloban no solamente un problema orgánico, sino que engloban un problema social. La atención primaria de la salud, doctores, debe estar centrada totalmente en las necesidades de la gente. Y yo les preguntaría a ustedes para que se lo cuestionen ustedes mismos en este momento, ¿qué necesita la gente? Yo podría definirlo en una sola palabra y está en negrita así, y es la primera, es atención. Muchos de los pacientes que llegan a ustedes en la operatividad y también muchos de los pacientes que llegan a nosotros a niveles normativos a través de una queja, lo que buscan es ser atendidos, ser escuchados o ser leídos. La atención primaria a la salud debemos de tener claro que es a lo largo de un proceso. ¿Cuál proceso? Pues el proceso de atención en la salud, el proceso de atención médica. Es decir, este va continuo. ¿A través de qué? Si ustedes buscan en la página de la OMS, cuando se habla de atención primaria a la salud, engloba solamente ciertas partes de, de prevención, de diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos. Yo siempre como administradora de la salud les digo, pónganse como si entráramos a un laberinto. Nosotros y todos los demás médicos no familiares, es decir, todos nuestros compañeros especialistas, porque nosotros también lo somos y nos debemos de conseguir todo el tiempo en ello, tenemos que aprender a vender. ¿Y cómo vamos a vender? A través de la promoción. ¿Qué es lo que te hace bien? Y si ya no estés bien, ¿qué es lo que te hace mejor? Entonces yo tengo que atender la salud de la población desde la promoción. Decimos siempre, le tenemos que pegar a la parte de la prevención y que los planes nacionales de desarrollo o el plan sectorial o nacional, dependiendo como el gobierno le quiera poner, siempre dicen se le apuesta a la prevención. Y prevención muchas veces le ponen flechitas en medicina familiar. Les pido por favor si apagamos sus micrófonos, gracias. La prevención, si ustedes recuerdan aquel esquema de la historia natural de la medicina, hay varios tipos, hay hasta la cuaternaria. Entonces, el paciente donde quiera que llegue, o hasta nosotros mismos, porque después de esta plática seguramente se van a sentir hasta confundidos y se van a interrogar si lo tienen o no, esto de la neurodivergencia. Nosotros podemos atacar a cualquier paciente, a nosotros mismos, al que tenemos enfrente, a gente hasta de nuestras propias familias, a hacer algo anticipatorio. Desde ahí estamos haciendo un fenómeno de prevención. Para hablar de divergencia y neurodiversidad, viene esta parte importante y esta utopía que platicábamos la doctora Minerva y yo al ponerle el título a esta ponencia, el diagnóstico, es decir, cuándo yo me voy a dar cuenta, cuándo yo lo voy a aceptar, cuándo lo voy a asumir y cómo es que le voy a dar seguimiento.
para dar paso a la parte del tratamiento, la rehabilitación. Y nunca se olviden también de algo muy importante que tenemos nosotros como médicos familiares. Podemos no ser los expertos en cuidados paliativos y terapias invasivas del dolor, etc., etc., pero sí tenemos a la mano el conocimiento de una escala analgésica del dolor. Tenemos también el conocimiento de técnicas en orientación y consejería para aquellos pacientes que no les queda más que brindarles la mejor calidad de vida. Y acuérdense que eso es mera situación de percepción, no es algo objetivo, pero tenemos la oportunidad de acompañar a aquellos pacientes que nos lo piden, que lo necesitan, pero también a sus familias. ¿Qué necesitamos nosotros los médicos familiares hablando de neurodivergencia y sumando la atención a la atención primaria a la salud? Resolver las necesidades básicas y frecuentes. Nosotros tendemos mucho en la operatividad, a veces por muletilla, a preguntar, ¿y cómo se siente? Pero a veces no lo preguntamos, pero a veces ni siquiera lo percibimos. Entonces tenemos que atender este tipo de situaciones, resolver esa necesidad básica y frecuente, buscar ese tipo de preguntas que nos puedan encaminar al que el paciente nos pueda denotar su padecer familiar, ¿no? Como algunos libros de medicina familiar lo dicen. Pero son esas necesidades que pueden ser resueltas. Nunca debemos ir más allá de los alcances que tengamos. Pese a que algunos de ustedes desconozco las instituciones de salud que tengan, pero sí ya hay una campaña masiva para la identificación de trastornos en la salud mental a nivel nacional. Nunca vayamos más allá de lo que nuestros propios conocimientos nos dan. Hay guías, no dejen de tener en cuenta que las guías son eso, algo que nosotros podemos seguir, algo que, válgame la redundancia, nos hace guiarnos. Pero en el momento en el que ustedes como especialistas sientan limitado o evalúen que esos pacientes no mejoran o dudan de que haya algo más, tienen la capacidad de interconsultar a alguien de nuestros compañeros para fortalecer ese diagnóstico, hablando del resolver las necesidades. Tenemos que también pensar en esta parte y el terreno de la salud mental y de la salud o las áreas patológicas neurodesarrollo, procedimientos de recuperación. ¿Cuántos de ustedes en ustedes mismos y en sus pacientes tienden no solamente a decir, lea un libro, camine por el parque, haga un crucigrama, haga una sopa de letras, vea videos que le fomenten imaginación? Todo ese tipo de cosas tenemos que proponerlo, pero también hacerlo nosotros, o por lo menos intentar hacerlo. Tenemos que tener bien claro que hoy, tras eh, todos vivimos una pandemia desde el punto donde lo queramos ver y desde el fenómeno epidemiológico por demografía que nos toque. Ustedes están en una zona fronteriza. Rehabilitación y cuidados paliativos. Si ustedes den las definiciones de ambas, habla de un proceso en cuestión de atención médica donde ya necesitamos tratar de recuperar, pero no siempre lo logramos, aquel fenómeno de equilibrio con el que contaba el ser humano. Entonces, en cuestión de las patologías de salud mental y de tipo neurológico, el médico familiar también tiene que tratar de resolverlas siempre en medida de que puedan ser resueltas. ¿A través de qué? De sus conocimientos y de las armas que se tengan bajo una evidencia científica para lograr tenerlo. Acuérdense que esta parte de la salud mental tiene una línea tan delgada en el que hoy por hoy todo mundo es vulnerable. Todo mundo es vulnerable para lo que uno quiera. Entonces, en cuestión de la práctica médica, para hablar de atención primaria en la salud, hasta dónde tocar o bien hablar de afecciones del neurodesarrollo o neurológicas o propiamente mentales, tenemos esa línea tan delgadita. Es importante que reconozcamos que nosotros como médicos familiares y especialistas de la atención primaria a la salud o principales actores, resolvemos el 85% de los problemas de salud. Y afortunadamente, yo puedo decir orgullosa de todos ustedes, la atención siempre es oportuna
y eficaz. Y el problema no siempre se atañe al fenómeno del no saber, sino se atañe al fenómeno de gente que está por arriba de ustedes que no sabe resolver. Y ahorita les voy a contar por qué. Y ahorita le van a dar sentido a esta plática. ¿Qué pasa con la atención primaria a la salud y la medicina familiar? Yo siempre pongo esta pregunta. A veces nos sentimos en nuestra práctica clínica en un callejón sin salida, pero ¿cuántas veces ustedes se han proyectado a que ustedes tienen sintomatología o que tienen actitudes o que tienen acciones que los hace sentir en ese callejón de salidas? ¿Por qué? Porque nuestra vida diaria, ejerciendo nuestra profesión, pero per se ante los cambios demográficos y epidemiológicos actuales, todo viene ligado a decisiones políticas. Y en estos tiempos, pues no estamos fuera de eso. También, y nuestro gremio, a través de este último Congreso Nacional, vamos muy ligado del desarrollo de la medicina familiar. Por un lado, existe la gente que quiere innovar, pero por otro, la gente que tiene resistencia a dejar, a dar paso hacia las actualizaciones y seguimos continuando, no identificándonos en la medicina familiar. Y me dirán, Karina, ¿por qué estás diciendo esto? ¿Cuántos de ustedes practican medicina de familia a diario? ¿Cuántos de ustedes en sus notas, en su evidencia de atención, ponen algo de familia? ¿O cuántos de ustedes abordan, aunque sea una parte, de poder sumar algo, no solamente al paciente que tienen enfrente, sino a su entorno mediano? Es importante que nosotros tomemos en cuenta que hay muchos de nuestros conocimientos, muchos de nuestros conceptos que están vulnerables, es decir, necesitamos algo que nos encamine a que la pertenencia de esos conocimientos, como qué es familia, cuál es el tipo de familia, cuál es la verdadera familia nuclear, cuál es la verdadera familia tradicional o por qué ya todas son modernas, lo vayamos actualizando, pero más que actualizando, lo vayamos teniendo en mente y al momento de tenerlo en mente, practicarlo para poder tomar la mejor decisión al momento de aceptar un diagnóstico o de ofertar un diagnóstico o bien como tal, declarar un diagnóstico porque son tres vertientes diferentes. Si bien es cierto, hablar de patologías de la salud mental o del ámbito neurológico o patologías de tipo social o conceptos sociales, va muy en relación a lo que todas las especialidades hoy por hoy carecen, que es el número de distribución de los médicos de familia versus cobertura. Quiero contarles y me gustaría nada más, estamos 50 en línea sumando a su servidora, si pueden con sus manitas me digan quién de ustedes trabaja en el IMSS. Nada más para darme una ideita. Bueno, no sé si todos están con sus manitas, pero sí tengo algunos. Por ahí saluda a la doctora Locupa que la veo. Por ahí. Fíjense que hoy es jueves, el día martes, nosotros, la parte directiva del instituto a nivel nacional, sea primero, segundo o tercer nivel, gracias por sus manitas, ya las pueden bajar. Tenemos videoconferencias, ¿no? Y muy interesantemente, este martes se hizo un ventaneo de una unidad de medicina familiar que su servidora conoce muy bien aquí en la Ciudad de México, de cómo estamos rebasados en la atención en salud. Eh, el país está en colapso con médicos familiares, algo que todo mundo sabemos, pero que nadie se había atrevido a decir, ¿no? Y se proponían, mi ex jefe proponía que se echaran a andar ya todo lo de las atenciones en fin de semana, etc, etc. Y yo a simple ojo de buen cubero le decía a mis compañeros de trabajo, y el hecho de que haya más médicos familiar va a subsanar la necesidad realmente que tenemos para diagnosticar, para aceptar lo que estamos diagnosticando y para tratarlo, porque no es solamente el recurso, es lo que involucra el recurso. Y el recurso ya no solamente involucra conocimiento médico, también involucra conocimiento social y eso lo hemos dejado a un lado. Todo esto
viene a los cuadritos rojos que les pongo y es mera coincidencia, a los cambios e influencias sociales, económicas y contextuales que estamos viviendo. El encuadre. Hay por ahí una socióloga, psicóloga y que hay en la bibliografía, hay quienes dicen que es una como es otra, quien en 1998 propone el término de biodiversidad neurológica. Ella refiere que del 15 al 20% de la población a nivel mundial tiene un desarrollo neurológico diferente, más no menciona que patológico, solamente diferente. Y que el desarrollo esperado pudiera considerarse algo neurotípico, es decir, algo como si estuviéramos en una campana de Gauss, lo que se llama normalidad. Yo simplemente les cuestiono a ustedes. ¿Ustedes conocen lo que es normal o conocen lo que es más frecuente? Y ahí cuestionaría otra cosa, que es por lo que yo siempre he recibido pedradas, es que yo digo que en nuestro país no hay un sistema nacional de salud y les explico por qué. Porque para hablar de un sistema es que todo mundo tuviéramos conocimiento de lo que pasa y todo estuviera homologado y no fragmentado. Y desde el hecho en el que yo les pregunto, ¿quién trabaja en el IMSS para contextualizarlos? Que afortunadamente hace 48 horas ya sabemos que tenemos al país colapsado de medicina familiar y que tenemos tarea para entregar dentro de 2 semanas. Hay otros que no nos entienden porque desconocen cómo son las actividades fuera del Águila Verde, ¿no? Y nosotros del Águila Verde a veces desconocemos cuáles son las actividades de nuestro otro gran sector, que es el Águila Azul, o bien otro tipo de sectores de salud que conforme sexenios, conforme nos va conviniendo, van caminando. No es nacional, porque me queda claro que no todos tienen acceso. Sin embargo, sí les quiero compartir porque la semana pasada estuve en la sierra, ¿cómo se llama? De Puebla, que a veces uno hasta que no lo vive, no lo puedes platicar. A veces no es que no tengamos acceso porque no haya una unidad de salud médica, sino porque no queremos. Y me tocó vivenciar, doctores, el hecho de que la gente prefiere pagar porque lo tiene más factible, hablando en el sentido de más rapidez, con menor calidad que ir a una institución de salud que tiene mayor seguridad, aunque más lejana, pero con ¿cómo se llama? Que no lo perciben ellos como de calidad por lo que habla la gente. Y esto se los digo porque actualmente me encuentro supervisando unidades, bueno, licencias sanitarias de hemodiálisis y la gente prefiere pagar o que le subroguen un servicio de hemodiálisis porque es algo particular y para su percepción es de mayor calidad que ir a un hospital que esté en la sierra, que le está dando acceso al servicio de salud a la gente que vivía aledaña, pero que lo perciben como el IMSS trata mal y se muere la gente, no aceptan ese servicio. Entonces, hablar de acceso efectivo, créanme que hoy por hoy lo tengo como que atravesado porque ya viví otra cosa que yo desconocía y se los paso porque, como bien les decía, todo depende de situaciones políticas, situaciones geográficas y el contexto en el que estamos viviendo. Y no es de salud, porque si ustedes se van a la definición, y no existe, al menos para mí, la salud, y si me pueden apedrear adelante, yo no lo contengo, lo acepto, pero me gusta expresar lo que pienso porque lo vivo y les comparto mi vivencia. Porque si nosotros leemos la definición de salud mundialmente aceptada, que es la de la OMS, dice algo en triangulito, totalmente en equilibrio. Y yo les cuestiono, porque yo siempre he dicho, a muchos de nosotros nos ha tocado vivir dos grandes pandemias. Una fue la influenza, bueno, el H1N1, con otro tipo de política de salud, donde se supo contener la pandemia, y todos vivimos la más reciente e insuperable pandemia del COVID-19. Y si no aprendimos después de eso nada, estamos perdidos. Yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes ahorita, en este momento que dicen, ¿y esta de qué me está hablando? Se sienten realmente en equilibrio. No dije en paz,
dije en equilibrio, que se sientan con esa área biopsicosocial totalmente equilibrada. Yo me acuso y levanto la mano de que por el simple hecho de haber salido de una reunión, y la doctora Minerva no me dejará mentir, de reforma para la casa de ustedes que está en el oriente de la Ciudad de México, no me sentía con total equilibrio porque mi mente venía, no traigo la presentación en el celular, ¿cómo les presento si el tráfico no me deja llegar? Eso desde ahí ya no es salud. La biodiversidad neurológica que yo les hablaba de la licenciada o doctora Singer, dependiendo donde lo lean, habla de dos fenómenos y estos son la neurodiversidad y la neurodivergencia. Ambos son diagnósticos de origen social, pero que involucra patologías orgánicas. La neurodiversidad, que es la que se describe más, y si ustedes lo buscan, lo textean en el buscador convencional que más les guste, habla de esa pluralidad, de ese multi de capacidades tanto cognitivas como emocionales y sensoriales que puede presentar el ser humano. Y la neurodivergencia son todos esos patrones o patologías identificadas que desvían lo normal y socialmente establecido. Sin embargo, hay grado de funcionalidad. Ese paragüitas que ustedes ven ahí es una imagen que se pueden encontrar en muchos artículos que hablan de la neurodivergencia en cualquier página de internet de esas de carácter social donde les dan información muy sencilla para la familia o para quien se mete a consultar de las patologías. Y se llama el paraguas de la neurodivergencia y engloba, y vi en la infografía que hicieron para la presentación o difusión de esta plática hacia su ¿cómo se llama? Eh, área académica allá en Juárez, involucra la dislexia, la dispraxia, el autismo en cualquiera de sus facetas, el TDAH, la epilepsia, el Asperger, el TOC, dislexia, el Tourette, la discalculia, entre otras. Es importante que nosotros separemos estos dos conceptos y que los tengamos bien claro, porque es la manera en cómo a partir de hoy, o los próximos minutos terminando esta ponencia, si no lo sabían o si ya lo sabían, lo refuercen. La neurodiversidad hace un reconocimiento de algo que se llama interseccionalidad, es decir, esa dificultad que se va a presentar o que se va a aumentar o agravar por opresiones sociales, económicas, laborales, étnicas, sexuales, entre otras. Y aquí se les viene seguramente grupos de vulnerabilidad. ¿Y quiénes son grupos de vulnerabilidad? Yo la verdad es que entre más cosas salen publicadas en nuestras instituciones de salud, en redes sociales, yo ya en este momento de mi vida les puedo decir que hasta nosotros somos un grupo de vulnerabilidad porque no hay día que no podamos ser agredidos, somos susceptibles a una agresión. ¿Por qué? Por la necesidad de la población en una verdadera atención en salud de calidad, pero es de calidad individual y el médico familiar sí lo puede hacer porque es el único que le da seguimiento a su paciente. Y la neurodivergencia es aquella visión o debe de ser vista como un fenómeno no patológico. Sí existe una alteración, pero la neurodivergencia, les recuerdo, es un diagnóstico social, algo no patológico de todas esas organizaciones o bien de todas esas áreas que puedan presentar un no patrón normal o no patrón frecuente del sistema nervioso diferente a la media. ¿Cuáles son las condiciones neurodivergentes que existen? Estas son las reconocidas. La dislexia para fenómenos rápidos, nada más no me voy a encasillar en qué es cada una ni cómo se diagnostica, que es la dificultad para leer, la discalculia, que es esa dificultad que se tiene para el cálculo o las matemáticas coloquialmente hablando, la dispraxia, aquellas situaciones que tenemos alteraciones de motricidad, y yo los invito para aquellos que ya estamos en los 40 años, que pongan atención si todavía su motricidad es igual.
La disgrafia, es decir, aquella dificultad para escribir, los trastornos del espectro autista, los del déficit de atención con hiperactividad, no sé por qué está mi manita arriba, pero bueno, ahorita lo veo. El trastorno límite de la personalidad, la epilepsia, los trastornos afectivos bipolares, los de la personalidad obsesiva compulsiva, el trastorno obsesivo compulsivo que es diferente, ajá, al obsesivo compulsivo de la personalidad. El Tourette, que es aquellos movimientos, sonidos no controlados, la esquizofrenia, el trastorno de identidad disociativo y las altas capacidades. Es decir, el ser muy inteligente, el ser superdotado, también nos hace ser neurodivergentes. Aunque tenga un talento simple o un talento complejo o una superdotación, lejos de ser visto como algo bueno, nos hace ser algo diferente socialmente hablando. Ahora bien, Karina, ¿por qué me estás hablando de neurodivergencia? ¿Por qué mis representantes y líderes ¿cómo se llama? De colegio te invitaron? No te estoy entendiendo nada, porque es importante que nosotros también atendamos las necesidades y los padecimientos sociales. Nosotros seguimos trabajando con un CIE-10, que cuántos años tiene, que cuándo lo han actualizado, pero sí siguen trabajando muchos de ustedes en las instituciones con diagnósticos desactualizados. Entonces, es importante que cuando alguien los aborde o ustedes mismos empiecen a reconocer patrones que no están dentro de la normalidad, hablando estadísticamente, los atendamos o bien los reconozcamos. Primero, tengo que tener en cuenta que debo de hacer la observación de los comportamientos, pero también esa pericia que tengo yo como médico familiar para analizar los síntomas. ¿Quién atiende? La atención primaria a la salud, como bien les dije, es responsabilidad del médico especialista que ustedes gusten y manden al momento en el que abordan a un paciente. ¿Por qué? Porque la atención primaria a la salud involucra desde el fenómeno preventivo hasta los cuidados paliativos. Pero Karina, como le gusta reinventar e innovar, yo siempre hablo desde el fenómeno de promoción, prevención, diagnóstico oportuno, tratamiento oportuno eficaz, la parte de rehabilitación y los cuidados paliativos. Y yo siempre he visto y tengo en mi mente claro el esquema de la historia natural de la enfermedad, que por eso es una historia natural de la enfermedad y ha tenido cambios y cada vez se meten más las situaciones sociales. Y en cada una de esas partes de la historia natural de la enfermedad vienen los fenómenos de prevención, desde el primario, desde que abordo al paciente sano, hasta el secundario cuando ya tiene algo, pero tengo que evitarle las complicaciones, hasta el terciario cuando ya presentó una complicación, pero ya no quiero que se le presente otra, entonces sigo atacando, o hasta el cuaternario cuando ya hay una pérdida de una función y yo tengo que prevenir que no siga perdiendo funciones. ¿Quién va a diagnosticar el fenómeno de neurodivergencia? El médico especialista. ¿Cuál especialista? Pues lo puede identificar cualquiera. Sin embargo, ¿quiénes Mira, son esto lo los voy que a ver. más pacientes ven? Pues nosotros. ¿Quiénes son los que estamos más involucrados en los fenómenos sociales? Pues nosotros y los psiquiatras. Pero la responsabilidad de esto recae en todos. Y yo me atrevería hoy a decir que inclusive nuestros compañeros geriatras e internistas lo entienden y lo conocen. Y también los pediatras. Sin embargo, se hacen a un lado. ¿Por qué? Porque no saben cómo hacer el abordaje, no saben cómo hacer el afrontamiento de poder ayudar y sumar al entorno inmediato del paciente. Pero ¿quién siempre le da seguimiento y quiénes tenemos ese privilegio de poder seguir trabajando y de poder ir, yo les digo, no si un día a la vez, no, pero sí una vez cada mes, esa oportunidad de ir viendo qué sí y qué no, y tener esa posibilidad de pedir ayuda e interconsultar a mi compañero especialista para la mejor atención a estos pacientes? Pues nosotros, los médicos familiares. Y seguimos siendo quien domina
estas patologías también de origen social. ¿Por qué? Porque nosotros podemos hacer una simple pregunta a nosotros mismos para poderle extrapolar a ese paciente, esa persona que yo tengo enfrente, y a veces hasta acompañada. El paciente realmente se siente parte de su grupo de familia o su grupo, en este caso, yo lo denomino familia. ¿Por qué? Porque recuerden la definición que tenemos desde el 2005, que la familia, en grandes rasgos, porque no me voy a poner a decir la definición, ni me acuerdo ahorita bien, yo siempre digo, la familia es la que tenemos y la que nos permitimos escoger. Ahora bien, ¿cómo vamos a abordar la neurodivergencia? La neurodivergencia se dice que tiene un fenómeno hereditario. Si nos ponemos a hablar de las patologías que involucran la neurodivergencia, pues cada una tiene su porcentaje y su cromosoma alterado y su base de herencia mendeliana, etc. Pero, ¿quiénes son los buenazos para abordar la funcionalidad familiar? Pues nosotros. Yo les cuestionaría, ¿realmente lo hacen? Y yo les voy a dar la respuesta. Sí lo hacemos, pero no nos damos cuenta que lo hacemos diario. ¿Por qué? Porque para quien cree que evaluar funcionalidad familiar es a través de instrumentos, tiene razón, pero se queda corto de visión, porque el médico familiar, hoy por hoy estoy más convencida que tengo esta oportunidad de ya estar en otros niveles de trabajo, que hay cosas que ya hacemos automáticamente y que al momento en el que yo doy un diagnóstico o lo pienso y empiezo a buscar para dar como tal, decidir si es este a través de mi experiencia, de todo el abordaje que ya hice, lo hacemos, pero no somos conscientes, ya tenemos el conocimiento, pero no lo plasmamos. Entonces, alguien que no hable nuestro lenguaje, pero que nosotros tampoco se lo hagamos saber, nos limita. ¿Cómo lo voy a abordar? A través de la comunicación. Yo aquí creo que sí se lo borré, a diferencia de la plática que sí, que vio la doctora Minerva y compañeros de ustedes en el Congreso. Hablar de comunicación no solamente es hablar de los axiomas de comunicación. Yo siempre digo dos maneras de comunicar, la que se ve y la que no se ve. Desafortunadamente nosotros en un sistema nacional de salud que ya les expliqué desde mi punto de vista por qué no existe, todavía nos limita más a comunicarnos. Y si no lo escribo o no lo sé escribir con las palabras correctas, o peor aún, no sé qué significa una cosa u otra, pues la comunicación jamás va a ser efectiva. Por eso es el título que le pusimos, o más bien la doctora Minerva tuvo esa grandiosa idea de cambiarle el título a esta ponencia, que ustedes conozcan qué es una neurodiversidad, qué la diferencia de una neurodivergencia y que esos diagnósticos no los van a encontrar en una clasificación, porque aún no hemos sido capaces de diferenciarlos, no somos capaces de reconocerlos y no somos capaces de asumirlos. Pero yo sé que después de esta plática, si no los confundo mucho, por lo menos van a tener un conocimiento pequeño de lo que es hablar de neurodivergencia y sus patrones fuera de la normalidad o lo frecuente, pero que siguen siendo funcionales, y de de la neurodiversidad, que no es otra cosa más que estar dentro de lo normal socialmente hablando y aparentemente sin una patología clara. Hay que abordarlo desde la parte de la psicoeducación. ¿Cómo? Hay N cantidad. Si ustedes les hablan de neurodivergencia, ahorita ustedes seguramente tienen aquí el espectro autista, aquí, y tienen el TDAH aquí. A mí, en lo particular, cuando yo me puse a investigar sobre estas patologías, y no me da pena decirlo porque es algo que me costó mucho trabajo aceptarlo a mis 32 años, hoy casi 40, que me tocó vivir el duelo y que cuando me di cuenta que era una persona neurodivergente, dije, ¿de qué me están hablando? Su servidor es epiléptica y es muy difícil que algo te controle cuando tú eres una persona que aparte tienes problemas de personalidad, y lo digo claramente porque te gusta ser controlada, yo lo llamo ordenada, ¿no?
pero un orden siempre va al lado de algo que quieres controlar, si no, no fueras tan precisa en muchas cosas para poder abarcar tantas cosas. La psicoeducación. Yo creo que el poder reconocer que hay algo que no está dentro de lo socialmente aceptado, y no hablo de algo de un fenómeno de discriminación, sino de algo socialmente aceptado dentro de algo que tiene que ver con el conocimiento, de psicoeduca. Dicho en otras palabras y más fáciles. Todos tenemos acceso a una plataforma digital. Y digo todos porque ahora que me ha tocado andar en la sierra, la gente tiene hasta mejores celulares que los que muchos de nosotros podamos tener. Internet, sí hay gente muy pobre, sí hay cosas ¿cómo se llama? Que no hay. Pero créanme que lo que han visto mis ojos últimamente, es decir, que me cuestiono en qué planeta vivía yo antes, que te cambia el chip, ¿no? Las plataformas digitales, el acceso a la información, hay de todo, lo bueno y lo malo, pero el conocimiento, el interés que tengas por un tema, te va a hacer discernir de acuerdo a la experiencia qué es lo correcto y qué no es lo correcto. Y yo les pongo un ejemplo muy claro. ¿Cuántos de ustedes han pensado en algún concepto que han escuchado y se han metido a buscarlo, o porque les crea duda, o porque les generó inquietud, o porque creían que sabía qué era, y entonces de repente le dan clic a lo que sigue, y a lo que sigue, y a lo que sigue? Si ustedes lo han hecho, habla de un fenómeno de psicoeducación. Su mente está buscando la verdad, pero empieza a reconocer que de esa verdad sí es real. Y abordar la neurodivergencia es un fenómeno de inclusión. Claro que el neurodivergente tiene un fenómeno patológico, porque si hay alteraciones o neuroquímicas o algo que se hereda o algo que tiene con algo que ver con alguna situación eh, de alguna malformación estructural o funcional. ¿Qué tengo que hacer a partir de ahora? El ejemplo más claro. El niño autista, yo veo un niño que camina, grita, no se comunica, o un niño que corre, demanda, grita, patelea, ya digo, tiene TDAH, tiene autismo. ¿Y cuántos de nosotros nos hemos puesto a pensar cuáles son los patrones que nosotros tenemos o nuestro entorno inmediato? Ahí es donde yo tengo que empezar a reconocer que la neurodiversidad y la neurodivergencia es más frecuente de lo que ustedes se imaginan, y que no va más, no va en ese campito del 15 al 20%. Post pandemia, yo me atrevería a aseverar que es a la inversa. Hay más personas aparentemente, de ese 10 a 20 personas que caben o se creen dentro de esos patrones no diversos y que no se encasillan en una neurodivergencia por miedo a aceptar que la pueden tener. Y no hago un comercial de que vayan al psiquiatra o hagan CETES, no. El comercial va orientado a que identifiquemos que las patologías sociales nos están alcanzando y no las estamos tomando en cuenta, o creemos que las estamos tomando. La neurodivergencia toma a bien 10 situaciones que se ven alteradas y que se denominan funciones ejecutivas. Estas funciones ejecutivas, doctores, son rutinas responsables de monitorizar y regular los procesos cognitivos durante la realización de tareas cognitivas complejas, es decir, cálculo, pensamiento, toma de decisiones. Aquí se las pongo, ¿no? Por citar algunas ahorita que estaba explicándolo coloquialmente. Esas funciones son planificar. Para quienes son mamás, ustedes tienen más desarrollado esa función. A quienes no somos mamás, porque a veces se nos olvidan más las cosas, aunque no lo crean. ¿Cómo razono verbalmente lo que digo? Si ustedes me han puesto 100% atención en esta plática, podrán darse cuenta que de repente yo empiezo a hablar de otra cosa, pero me regreso.
Yo, Karina Cabrera, que soy una persona reconocida neurodiversa porque soy epiléptica, tengo alterada la función ejecutiva del razonamiento verbal. Pero sí, yo a lo mejor lo pensaron, pero pude haber no habérselo dicho, o a lo mejor ni siquiera se dieron cuenta. Ujú. Una persona neurodiversa puede tener alteración en la resolución de problemas, pero de problemas no tan complejos. Memoria de trabajo está alterada, puede estar alterada la atención. Eso yo creo que muchos de nosotros lo tenemos, pero no por eso somos neurodivergentes. Ujú. La inhibición, la iniciación hacia las acciones. Nos cuesta trabajo tomar decisiones o somos muy indecisos. Y eso es algo que puede poner en peligro muchas cosas, porque tomar decisiones, de hecho, eso se hace todos los días, no solo en nuestra práctica médica, sino en la vida diaria. Monitoreo de acciones, y es lo que yo les decía al principio, ¿cuántos de ustedes se han puesto realmente o a hacer conciencia que ha ido disminuyendo dentro de lo que hacían habitualmente o anteriormente? Flexibilidad cognitiva. Pienso, me voy encerrando más en las cosas o voy teniendo más apertura. Y como bien les decía, la toma de decisiones. Estas funciones ejecutivas se sabe que están asociadas fuertemente al desarrollo y alteración directamente en la corteza prefrontal. Las personas neurodivergentes van a tener dificultad con una o más de estas funciones. Entonces, es momento, doctores, de que empezamos a reconocer que nosotros somos parte, probablemente, de una patología de tipo social, pero eso no nos hace que estemos patológicos y que requeramos tratamiento. Eso solamente nos tiene que hacer conciencia de que debemos de poner en atención en si eso va haciendo que se vaya degradando mi función o bien que vaya teniendo comportamientos que ya no me hagan ser más, ¿cómo les podría decir? Más dinámica, más, se me fue ahorita la palabra. Por eso les digo que tengo una alteración en el razonamiento verbal. No tan funcional en cuestión de que yo vaya viendo como en la situación de los pacientes con alteraciones en la mente, eh, que van teniendo su demencia. Es decir, que vayamos teniendo situaciones en las que vayamos disminuyendo nuestras capacidades de resolución en las cosas de la vida diaria. Todos per se vamos a tener nuestra atrofia sí, córtico-cortical o subcortical. Ujú. Todos vamos a ir teniendo por el envejecimiento alteraciones en la cognición, pero es importante que nosotros, sobre todo el área médica, vayamos identificando qué vamos teniendo de la disminución de estas funciones ejecutivas para irlas atendiendo a través de la atención primaria a la salud, válgame la redundancia en la primera palabra atención, para hacer cosas preventivas, socialmente aceptadas, como qué tipo de información leer en las redes sociales, qué tipo de ejercicios hacer para mejorar esas funciones cognitivas, o bien hasta de qué rodearme, qué sí escuchar, qué no escuchar, qué ver o qué obligarme a ver y a escuchar para poder seguir estando dentro de ese patrón de ejecución cognitiva socialmente y responder a las necesidades del día a día del contexto en el que nos tocó vivir. Ujú. La cantidad de compromiso de estas funciones ejecutivas va en relación a estos niveles, al estrés, a la capacidad que tengamos para responder a estos fenómenos cambiantes de la vida, a las redes de apoyo, y que es importante que nosotros como médicos familiares conocedores de las etapas de ciclo vital tomemos en cuenta que todo esto va cambiando y también tiene que ver con fenómenos demográficos. Hoy, la gente económicamente activa, somos más gente que vive sola que gente que vive acompañada.
esos fenómenos también los tienen que tomar en cuenta a ustedes, porque a veces somos nosotros mismos los que estamos con ese peligro de presentar un fenómeno no patológico, pero funcional de alguna de las enfermedades de la mente y también neurológicas, que nos haga neurodivergentes. Es importante que entendamos que hay algo que se llaman coocurrencias. Quiere decir que una persona puede tener una o más condiciones de neurodivergencia y a esto se le llama doble excepcionalidad. La más común es el patrón autista y las altas capacidades. Y no distamos de estos conocimientos porque hasta nosotros lo decimos. Un niño con autismo es más inteligente, mide el pelo. Los niños con autismo miden el peligro, sépanse ustedes. O hacen, como hacen los cubos de Rubí, súper fácil. Estos se llaman concurrencias. Por ejemplo, su servidora tiene trastorno de la personalidad obsesivo-compulsivo más la epilepsia. Y las comorbilidades son aquellas que están totalmente independientes de la condición patológica, pero funcional neurológica. Es decir, es el reflejo de esos apoyos insuficientes a lo largo del ciclo vital. Y siempre les pongo, desde que doy esta conferencia, esta o ponencia, esta imagen. Uno creería que la mejor acompañante de todas las enfermedades es la depresión. ¿Y qué creen? Que la neurodivergencia no es la primera acompañante de la depresión, sino de la ansiedad. ¿Y saben ustedes por qué? Porque no hemos tenido la capacidad de aceptarlo, pero tampoco de asumirlo, y lo cual nos condiciona descarga adrenérgica y negarnos a que podemos tener la posibilidad de tener una enfermedad de origen social. ¿Y cuál es esa enfermedad? Pues el concepto de neurodivergencia. ¿Por qué ir más allá de la neurodivergencia? Hay que dejar atrás el modelo social rehabilitador. ¿Cuál es ese modelo social rehabilitador? ¿Tienes algo? Te debes de tratar, sí, ¿cómo? ¿Con lo que dice la gente o lo que es con la evidencia científica que existe? Hay causas de discapacidad, doctores, que no se centran en la persona, sino en el estigma social. Una de ellas, y estamos a un par de días, de la diversidad sexual. Alguien que tenga un comportamiento exhibicionista que pueda ser parte de gente que necesita ser aceptada o socialmente aceptada no quiere decir que es una persona enferma. ¿Por qué ir más allá de la neurodivergencia? Por el modelo formativo contra las barreras cotidianas. Un mundo es y fue diseñado por personas neurotípicas. El hecho de que seamos neurodivergentes o sean neurodiversos, porque también puede haber ese tipo de situaciones que ustedes no quiero que se angustien y digan, ¿de qué lado estoy? Van a estar del lado de la certeza que se las dé un buen diagnóstico. Y no van a ser ustedes quien se los diagnostique, ¿verdad? Pero sí van a ser ustedes quien diagnostique al otro. De un diseño universal. ¿Qué quiere decir esto? Acciones al desarrollo de entorno de fácil acceso. ¿Qué es esto? Que tengamos apertura a todo lo que podamos escuchar, pero que sepamos desaprender, es decir, desechar todo aquello que nosotros sabemos tras nuestra experiencia y nuestro conocimiento científico, que no es importante, que no es verdad, pero sobre todo que no está ubicado en nuestra realidad. ¿Y cuál es la realidad? Pues el contexto en donde estemos ubicados. No es el mismo tipo de medicina, doctores, el que hacen ustedes en el norte del país que los que hacemos en el centro. Por eso hablo de que siempre se debe de ubicar en el contexto en el que se esté viviendo y de la resiliencia, que no es otra cosa más que adaptarnos a la biodiversidad biológica, es decir, lo frecuente y funcional con la reingeniería constante, es decir, con la aceptación y con asumir el hecho de que puedo tener algo, pero que al final del día sigo siendo funcional. Por mi parte es todo. Yo les agradezco a cada uno de ustedes, los 62 conectados más su servidora del Colegio de Médicos Familiares de Ciudad Juárez.
Aquí les dejo ¿cómo se llama? Mis contactos, por cualquier situación en las que yo los pudiera ayudar. Espero me hayan entendido y si no, quedamos abiertos a dudas y preguntas y no tengo ningún conflicto de interés con que la grabación de esto ni con que la presentación pueda ser difundida. Quedo pendiente de sus dudas y sus preguntas y dejo de compartir. Muchas gracias, doctora. Como A sus siempre, un órdenes. excelente tema y excelente plática estar escuchando. Deje ver si hay preguntas aquí en el chat. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario? Estoy viendo el chat. Pareciera que estaban pasando lista. ¿Quién trabajaba en el IMSS? ¿Alguna pregunta que tengan, compañeros? Buenas noches. Hola, doctora Buenas noches. Guadalupe. Hola, Cari, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿opa tú? Gracias a Dios también. Qué bueno, me da gusto Aprovecho para saludarte. felicitarte por tu ponencia. Qué gusto verte, escucharte. Sin duda, tu ponencia nos deja pensando a todos a partir de hoy, ¿qué soy? No, se lo dije a la doctora Minerva, en Tabasco no es el objetivo, es solamente que se hagan conscientes de que las cosas existen. Muchas gracias de verdad por tus enseñanzas y pues estamos al pendiente. Gracias. Gracias, Upa, un abrazo. Bueno, doctor Daniel Vireles, espero si le haya quedado claro. Pues no tienen, creo que preguntas, doctora No, yo creo que Minerva. no, yo creo que todo es el sentir el agradecimiento y del excelente tema. Por parte del colegio le hacemos llegar esta constancia del Colegio de Médicos Familiares de Ciudad Juárez. Otorga la constancia a la doctora Karina Cabrera por haber participado con la ponencia de la aceptación neurodivergente, una utopía a largo plazo, llevada a cabo el 27 de junio del 2024, de parte del doctor Aley Leiva y de una servidora y de todos los compañeros que forman el Colegio de Médicos Familiares de Ciudad Juárez. Como siempre, un placer, doctora. Muchas gracias, doctora, y pues saludos al doctor Leiva. Quedo a sus órdenes y bueno, ahí estamos en las redes sociales y en lo que yo les pueda sumar, cuenten con su servidora, ¿vale? Muchas gracias. Que pase buenas noches. Bueno, hasta luego. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos, gracias. Nos vemos en la siguiente sesión y en los talleres que van a estar saliendo. Gracias, hasta luego.